La emisión está comenzando. Todos los asistentes están en modo de solo escucha. Bueno, hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Bienvenidos al webinar Principios de Ajuste Fino para Radios Mimosa. Una disculpa por la demora, y tuvimos unos pequeños detallitos técnicos, pero nada que no se pueda solucionar, claro está. Entonces, bueno, ¿qué vamos a ver el día de hoy? Bueno, vamos a platicar un poquito sobre los ajustes y principios finos que tenemos sobre de los radios Mimosa. ¿En qué nos va a ayudar o qué ventajas vamos a tener al trabajar con todo esto? Bueno, principalmente, ¿para qué nos sirve cada configuración? ¿Para qué se destaca la parte de ajuste fino? Bueno, es para mejorar principalmente lo que tenemos ya visto dentro de nuestros enlaces. A su vez, bueno, vamos a ir viendo y explicando poco a poco para qué nos sirve cada cosa. Vamos a ir platicando algo sobre el tema. Nada más se les voy a encargar de favor que si tienen cualquier duda o pregunta referente a lo visto en el tema, bueno, con gusto ahí dentro de su panel levanten su mano y en el apartado del chat, con gusto me comparten la información y vamos contestando a cada una de sus preguntas. Muy bien, vamos a empezar si gustan con el tema, vamos a ir platicando poco a poquito. Me voy a saltar, digamos, temas en cuanto a radiocomunicación o a puntos efectivos que a veces mencionamos hoy, ¿sabes qué? Línea de vista, ancho de canal, esas partes que a lo mejor los que ya estamos un poco más adentrados dentro de la parte mimosa, pues ya los conocemos fácilmente. En este tipo de casos que vamos a hablar, solamente lo que son los ajustes finos, los puntos principales que debemos de saber dentro de Mimosa para que estos trabajen de manera ideal. Entonces, si les parece, vamos a comenzar de una vez. Primero que nada, eh, me presento, mi nombre es Rafael Cenceros, Product Manager de la marca Mimosa aquí en Cisco. Para cualquier duda, pregunta que tengan referente a sus enlaces, distancias, configuración en cuanto a los radios, bueno, ahí está mi correo, rafael.ceniceros@ciscom.mx. Muy bien, entonces, ¿les parece si empezamos de una vez para ir viendo cada uno de estos puntos y detalles iniciales en los cuales vamos a trabajar, ¿sale? Muy bien, vamos a comenzar. Primero que nada, dentro de nuestras tablas, o digamos dentro de lo que son nuestros equipos de Mimosa, siempre contemplamos diferentes factores. ¿Cuáles son estos? Bueno, pueden ser factores, primero que nada, de cuántos megas voy a estar transmitiendo o cuánta capacidad voy a estar transmitiendo dentro de los equipos. Anteriormente, o en las versiones que existían de Mimosa, manejábamos un rendimiento Mac. El rendimiento Mac, que es el que nosotros tenemos en la parte de abajo, era lo que nos daba, digamos, de manera real dentro del cable. Esa parte Mac, digamos, en versiones anteriores o en sus principios, cuando recién inició Memosa, nos daba la parte Mac de lo que ciertamente era la capacidad que ya teníamos dentro del radio. Hoy con nuevas actualizaciones, nuevas versiones de firmware y demás, dejaron solamente la parte PHI. Esa parte PHI que es la transmisión en megabits que hay en la capa aérea o la capa física. Estamos hablando de radio a radio. Muchas veces nos preguntamos, ok, Inge, bueno, me estás diciendo que tengo esa capacidad de megabits, pero ¿cuánto es lo real que yo estoy transmitiendo sobre ese mi enlace inalámbrico? Muy bien, hay dos factores importantes a comentar. Primero que nada, si ya nosotros tenemos la capacidad o tasa en PHI de megabits que vamos a transmitir, todo esto se va a ir dividiendo o vamos a ir sacando, digamos, una fórmula para determinar esa parte. Entonces, vamos sobre el primer punto. Muy bien, nos dice que el PHI dentro de mi enlace es de 1560 sobre 1300. ¿Esto qué va a ser? Mi capacidad aérea que hay dentro de mi enlace. Pero sobre de esta misma tabla, estamos diciendo que el tráfico en TDMA yo lo tengo en 50-50. Por lo cual, estamos hablando que ya tenemos ahí una división. Ojo en esa parte. ¿Cómo determino yo si ya tengo mi enlace inalámbrico, ya tengo mi selección de enlace, ya tengo, digamos, yo he hecho mi enlace para poder trabajar de manera efectiva y correcta, teniendo esta información? Muy bien, hay una manera sencilla de identificar cada uno de estos factores y digamos, Mimosa maneja lo que es una fórmula para tener la tasa efectiva en cuanto a megabits que vamos a estar transmitiendo sobre de mi cable. La primera fórmula es la que tenemos a continuación. Si se fijan, tenemos un rendimiento MAC en TX y un rendimiento MAC en RX. ¿Cómo se va a sacar ese rendimiento efectivo?
o ese rendimiento real que me puede estar dando el cable? Bueno, tenemos la siguiente fórmula. Me dice que la tasa sobre de 2 megabits físicos o la tasa, digamos, de megabits de radio a radio se va a multiplicar por el ciclo de trabajo en TX y la eficiencia en el Mac. ¿A qué nos estamos refiriendo con la eficiencia dentro del Mac? Si se fijan, hasta mero abajo tenemos una tabla que me dice, oye, ¿cuál es el ciclo de trabajo? Si nosotros comúnmente vemos este tipo de tablitas o vemos esta tabla, bueno, en la parte del link, aquellos que ya están familiarizados con sus radios, vemos que nos aparece en el TDMA que trabajamos con 8 milisegundos, 4 milisegundos y 2 milisegundos. ¿A qué va a hacer referencia todo este tipo de tema en cuanto al TDMA? Bueno, a la eficiencia con la cual va a trabajar mi enlace. Entonces, volviéndonos al ejemplo, ¿verdad? Que teníamos ahorita. Tenemos mi radioenlace que trabaja con una capacidad de 1560 sobre de 1300 en un 50-50 con una tasa de 4 milisegundos. Estamos hablando que tenemos una eficiencia MAC del 80%. Ahora, ¿cómo determino yo que verdaderamente esa capacidad de megabits que yo voy a tener es real? Muy bien, se saca de la siguiente manera. Este es un ejercicio sencillo en el cual si ustedes tienen sus enlaces o tienen activos alguno de sus enlaces, pues ¿qué es lo que van a hacer? Se meten a su radio, vamos a verificar la tasa de transferencia y de transmisión que nosotros tenemos y vamos a sacar el siguiente esquema. Me están diciendo mi enlace en este caso que tengo 1560, aquí está arriba, por el ciclo de trabajo que son el 50% más un TDMA del 80%. Esto me está diciendo que mi tasa real de megabits es de 624 megas sobres la segunda tasa que son 1300 megabits por el 50%, por el 80%, la tasa real de megas que yo estoy descargando son de 520 megabits. Ahora me van a decir ustedes, oye, Inge, entonces, ¿la parte que está arriba es falsa? No es así. Todo va a depender del ciclo de trabajo que nosotros le queramos dar a nuestros equipos. Si yo en este caso, por poner un ejemplo, en vez de ponerle una tasa de 4 milisegundos, yo le pusiera un TDMA de 8 milisegundos, ¿cómo cambiaría este factor? En vez de que sea el 80%, vamos a tener que, ¿cuánto dijimos que era la tasa anterior? Que si son 8 milisegundos va a ser una tasa del 90%. Entonces, si yo hago la multiplicación de 1560 por 50% por el 90%, esto me va a dar una tasa de 702 megabits. Si se fijan, la parte del link, la parte de TDMA, es la parte más importante dentro de nuestros enlaces Mimosa. Y ahorita vamos a seguir viendo ese tema porque es algo que quiero que sepan y es algo que quede bien explícito al momento en que nosotros configuramos, ¿sale? Entonces, ¿cómo determinamos los megabits? Lo tienen aquí, tienen la fórmula. Igual si requieren la presentación o el video también se va a quedar grabado para que lo puedan ver y estar checando paso a paso lo que vamos a estar trabajando el día de hoy en el webinar. Muy bien, es primero esta parte. ¿Qué pasa si yo cambio al TDMA en 2 milisegundos? Bueno, volvemos a lo mismo. En 2 milisegundos son el 70%. Si yo multiplico mis 1560 por el 50% por el 70%, muy bien, me va a dar una tasa eficiente de 546. Ahora me van a decir, oye Inge, ¿y cuándo utilizo uno y otro? ¿Cuándo debo de utilizar los 4 milisegundos? ¿Cuándo debo de utilizar los 8 milisegundos? ¿Cuándo debo utilizar 2 milisegundos? ¿Para qué es cada parte dentro de este apartado? Bueno, eso lo vamos a ver a continuación. Nada más quería quedar explícito en la parte de la tasa de throughput real o de megabits reales que tenemos dentro de nuestros enlaces utilizando o ejemplificando esta información o estos ejercicios para fines prácticos con ustedes. Vamos a la parte del TDMA, que era lo que estamos platicando ahorita. Si se fijan, si nosotros vamos comúnmente a la parte del link, que es donde nosotros ponemos cómo va a trabajar el radio, si va a trabajar como access point, si va a trabajar como estación, el tipo de tráfico que queremos, ya sabemos que podemos trabajar en 50-50,
en 2575, 7525. Ya nosotros teniendo ese tráfico, ya supimos anteriormente cómo vamos a obtener una mayor tasa de rendimiento en esa parte. Vamos a explicar para qué funciona el TDMA y en qué factores podemos utilizar esta tabla sí o no. Muy bien, yéndonos a la parte del link, déjenme ver si puedo abrir aquí mi enlace. Muy bien, si no, empezamos a continuar con la explicación. Muy bien, la división de tráfico automático, o en este caso el TDMA, bueno, se elige de la siguiente opción. Tenemos una opción automática, tenemos la división de tráfico dinámica entre 75-25, 50-50, 25-75, que era lo que habíamos explicado en un principio. Ok, ¿cuándo utilizar cada una de estas? ¿Cuándo se aplica o cómo se aplica el TDMA dentro de nuestros enlaces Mimosa? Muy bien, la explicación aquí está. Si yo tengo un TDMA o si tengo en la parte del link que nosotros podemos tener la opción de milisegundos dentro de nuestra tabla, ¿cuándo escoger cada una de ellas? Vamos al primer factor, 8 milisegundos. Ok, aplicación de los 8 milisegundos puede ser para cualquier archivo, para cualquier tipo de tráfico, para cualquier tipo de información que nosotros necesitamos utilizar. ¿Sale? El throughput de este va a trabajar en un 100%, pero va a estar limitado ¿a qué? A la pérdida en el espacio libre o línea de vista en este caso. Estamos hablando que si yo tengo obstrucciones en cuanto a árboles, edificios, si no está bien alineado mi enlace y yo tengo 8 milisegundos dentro de mi enlace Mimosa, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, que a lo mejor el throughput no va a ser en un 100%. Vamos a estar hablando de que también esté alineado. Bueno, puede bajar a lo mejor ya de 90 a 60. Para trabajar en 8 milisegundos necesitamos tener una menor pérdida dentro del espacio libre y una calidad dentro del enlace. También va a depender mucho del rango en cuanto a la distancia estamos hablando. Voy a poner un ejemplo en este caso. ¿Cuándo pondría yo 8 milisegundos? Cuando mis enlaces superen los 64 kilómetros. Por decir así, tengo un radio C5C o tengo un radio B5X y lo quiero poner a una distancia superior a los 64 kilómetros, no sé, suponiendo 70, 80 kilómetros, si yo lo pongo en 4 milisegundos, ¿qué es lo que va a pasar? Que el throughput de rendimiento va a estar en un 90%, pero como tiene un rango límite de distancia ese tipo de tráfico, no va a ser lo ideal. Por lo tanto, vamos a tener que brincar 8 milisegundos. Y ahora, ¿por qué 8 milisegundos? Porque los 8 milisegundos le va a dar un tiempo de respuesta o una holgura de tiempo de respuesta a mi enlace. ¿Por qué? Porque está a una distancia muchísimo mayor a los 74 kilómetros. Teniendo eso claro, ok, ¿cuándo aplico los 8 milisegundos? Cuando voy a pasar cualquier tipo de archivo y la distancia es superior a los 64 kilómetros. Pasando a la parte de abajo, que son 4 milisegundos, ok, ¿cuándo puedo aplicar yo los 4 milisegundos? Ok, cuando estamos trabajando nosotros en un tráfico mixto. ¿Qué puede ser un tráfico mixto? Ok, estoy mandando VLANs, estoy mandando telefonía IP, estoy mandando datos, estoy mandando archivos, todo ese tipo de información que pasamos a través de nuestros enlaces, es cuando se utilizan los 4 milisegundos. ¿Va a bajar un poco el throughput? Sí, sí lo va a hacer. ¿Por qué? Porque le va a dar una prioridad del 10% al tráfico que nosotros estamos aplicando. El otro 90% va a ser el throughput que puede mandar a través del enlace y vamos a estar limitados a una distancia de 64 kilómetros. Con 2 milisegundos, que son distancias ya un poco más cortas, se queda limitado a un tipo de tráfico de ¿qué? De voceo IP y de videovigilancia. Muchas veces me van a decir, oye Inge, ¿sabes qué? Pues yo tengo cámaras que sobrepasan esa distancia, pues estoy pasando el tráfico de cámaras, eh, vaya, arriba de los 32 kilómetros, yo los tengo a 40 kilómetros. ¿Es posible que pueda utilizar los 2 milisegundos? Se puede hacer, pero vamos a depender muchísimo en cuanto a la alineación. Lo recomendable es que sea un tráfico mixto. O me van a decir, oye, si yo estoy a una corta distancia, Inge, de, vaya, debajo de los 32 kilómetros, yo lo tengo a 12 kilómetros, ¿es viable que lo pueda poner en 4 milisegundos? Sí puede ser válido. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un tráfico mixto. No nada más se dedica a voceo IP, video, datos, sino es un tráfico mixto. En la mayoría de los enlaces,
Yo lo trabajo en 4 milisegundos. ¿Por qué? Porque es más estable, le da cierta holgura en cuanto al tiempo de respuesta y trabaja de manera correcta. Ya cuando son distancias relativamente cortas de 1 kilómetro, 2 kilómetros, de 5 kilómetros a lo mucho, el tráfico automático de este tiene que ser 2 milisegundos. ¿Por qué? Porque es el tiempo de saltos o de latencia que nosotros vemos cuando tiramos el ping. Aquí nos tiene Mimosa lo que es un ejemplo. Oye, ¿sabes qué? Mi radio o mi enlace va a ser 5 saltos en un promedio de 2 milisegundos, suponiendo estamos hablando de la tablita de mero abajo, 2 milisegundos, por 2.5, que es el determinado en cuanto a segundos que da de brincos cada salto. Si yo hago la multiplicación de todo, ponemos 5 por 2 por 2.5, nos va a dar a 25 milisegundos, que es el tiempo de respuesta en cuanto al ping que hay, digamos, de un enlace a otro. Si yo le pongo 4 milisegundos, esa velocidad o digamos ese tiempo de respuesta va a crecer. Si le pongo en 8 milisegundos, también ese tiempo de respuesta va a crecer. Es a lo que se refiere Mimosa cuando dice, oye, ¿sabes qué? Cuando utilizo los 8, 4 o 2 milisegundos, dependiendo del tráfico, dependiendo del throughput que vayas a pasar, dependiendo también de la distancia. Con esta información que obtenemos, que también qué tan cerca estés, puedes hacer ese tipo de cambios. Y el tiempo de respuesta pues va a ser mayor o menor dependiendo de la info que tú quieras enviar a través de estos. Modulación por amplitud o cuadratura. Este es más que nada una ejemplificación de qué es lo que hacen los enlaces cuando comunican su señal. Muy bien, tenemos diferentes cuadrantes. Como sabemos, bueno, manejamos diferentes tipos de QAMs. En este caso pueden ser 4 QAMs, 8 PSK, 16 QAM, 32 QAM, 64 QAM, 128 y ahorita ya vamos superando los 128 y vamos en los 264 QAMs. ¿Qué es lo que representa esto? Bueno, que la información que llegue a cada cuadrante va a llenar, digamos, de datos a cada uno de estos. En este tipo de casos es cuando tenemos una alineación o el equipo podemos denominar que está sordo en este caso. Conforme vayamos modulando o vayamos creciendo en esa modulación, pues vamos a ir llenando cada recuadro de manera correcta, hasta llegar a un punto donde se encuentren todos los cuadrantes llenos y estén trabajando de manera ideal. Muy bien, continuando con esto, ¿a qué queremos llegar? Muy bien, que dentro de los enlaces Mimosa o dentro de la comunicación de los enlaces Mimosa maneja la misma tipo de modulación, pero es distinta. ¿A qué me refiero a que es distinta en ese tipo de casos? Bueno, a que Mimosa lo maneja por modulación a través de cadenas. Si se fijan, dentro de sus radios o dentro de sus enlaces, Mimosa maneja una cadena vertical y una horizontal, ¿cierto? Una que está en el número 1 y una que está en el número 2. Aquí nada más dando una ejemplificación de todo esto, muy bien. Cuando tenemos el número 1 representa la horizontal y el 2 es la vertical. Entonces, si se pierde una de las cadenas o no, estamos determinando que se pierde una cadena en la horizontal o una cadena en la vertical. Bueno, ¿a dónde queremos llegar con esto? Bueno, que dentro del flujo de cadenas que tiene Mimosa o que trabaja Mimosa en este tipo de casos, bueno, vamos a ver este tipo de tablitas. Voy a regresar un poco a las primeras. Bueno, vamos a dejarlo así. Muy bien. Suponiendo que tenemos un B5X que trabaja con 4 flujos de cadenas y producen aproximadamente 1560 megabits. ¿Qué es lo que estamos diciendo en esta parte? Bueno, que como tenemos 4 flujos de cadenas, cada uno de ellos va a estar trabajando con 390 megabits. Si yo hago la multiplicación de 390 megabits por 4, me tiene que dar el valor de 1560 megabits. ¿Esto qué nos va a decir o qué nos quiere decir? Que si nosotros perdemos una de las cadenas, que es una de las grandes ventajas que tiene Mimosa, que si perdemos una de las cadenas, el enlace no se va a caer, seguimos pasando gran ancho de banda, pero vamos a tener una pérdida de 390 megabits. Por lo tanto, siempre hay que verificar que esté alineado de manera correcta. Ahora,
En cuanto al tema de modulación sobres de cada una de esas cadenas o modulación sobres de cadenas, bueno, también de qué estamos hablando en esa parte. Muy bien. Aquí me dice que está modulando en su punto más alto, que son 8 MCS, perdón. Entonces, dentro de los 8, o en una modulación de 8, me está indicando que estamos trabajando con una modulación de 256. Es algo donde ya cada cuadrante tiene información. Una codificación donde va a ser de 3 cuartos y obviamente un SNR requerido para que trabaje de manera ideal sería de 25. Este es, digamos, una tablita para identificar cuánta capacidad voy a trabajar dentro del enlace. Entonces, si yo tengo un ancho de canal de 20 MHz, estamos hablando que por cada una de sus cadenas va a estar traficando 86.7. Si lo pongo o abro el ancho de canal a 40 MHz, vamos a estar traficando 180 MHz. Y en el mejor de los casos, bien modulado, bien alineado, con un ancho de canal de 80, estamos trabajando en 390 MHz. ¿Qué pasa si yo, por ejemplo, empiezo a trabajar y me está modulando en 4? Bueno, estamos hablando que la modulación estamos en un término medio, pero que si yo tengo un ancho de canal de 20, voy a estar traficando 43.3 megabits por cada una de sus cadenas, en el peor de los casos 40 y en el mejor de los casos 195. Por ende, o por obvias razones, este tipo de modulación, cuando nosotros estamos alineando, hay que verificar que el numerito principal o el número que aparece, digamos, dentro de la tabla de MIMO status, la modulación esté, digamos, arriba del número 4. Si está debajo de este y la capacidad que queremos enviar no es mucha, puede trabajar también de manera correcta, pero estamos viendo que dentro de su tabla, pues estamos en un límite, ¿verdad? De 43 megas, de 90 o 195. Me van a decir, oye Inge, sí, ¿verdad? Ok, me estás diciendo que aquí en 8 pues me estás dando 390 en 80, pero ¿qué pasa si en 9 lo pongo en una tasa de 20 y me dices que hay NA? Ok, cuando está modulando de manera concreta o correcta en esa parte y aquí me ponen un NA, obviamente ellos dentro de su tabla no dieron un registro, pero estamos hablando de que la capacidad de que se puede dar puede ir entre los 100 y 120 megabits trabajando en un ancho de canal de 20 MHz en una excelente modulación. Estamos hablando de términos tal vez muy cercanos a este y que trabajan de manera correcta. Si nosotros ya nos vamos a los radios, por decirlo, más pequeños dentro de Mimosa, bueno, sabemos que manejan solamente dos flujos de cadenas. Hablando de un C5X o un C5C, bueno, aquí me ponen otro ejemplo. Tenemos en una modulación de 6 con dos flujos de cadena que me van a estar dando aproximadamente 270. Estamos hablando que tenemos un ancho de canal de 40. Si se fijan, 35, si yo lo multiplico, me va a dar 270. Estamos hablando de que tenemos un ancho de canal de 40 MHz. Ahora, ¿qué pasa si esa modulación crece o mejoro mi alineación? También va a incrementar la capacidad en megabits de este. ¿A cuánto vamos a llegar? A 150, dando así un mejor throughput, un mejor ancho de canal. Por eso a veces la insistencia de alinear un poquito mejor, de mejorar un poco esa parte, ¿para qué? Para incrementar la capacidad de megabits dentro de este. Son, digamos, cosas sencillas o cosas básicas que a lo mejor en su tiempo no se tomaron, pero es importante, digamos, tener este tipo de bases para cuando ya estemos en campo, que ya estemos configurando cada uno de estos radios, verlo de manera efectiva y atacar de manera precisa cada uno de los puntos. Me van a decir, ok, Inge, muy bien, ya tenemos el dato de los enlaces para un punto a punto. Esta es ejemplificación para radios como B5X, B5C, C5X, C5C. Puede ser también un B11, un B24, pero ahora, ¿qué va a pasar si yo tengo un radio que es multipunto? Hablando de un A6X, hablando de un A5C, hablando de un A5X. Bueno, ¿cómo trabaja esta tabla? La tabla es exactamente la misma, solamente que a diferencia de los radios como los Bad Howls en este tipo de casos, bueno, este tipo de radios trabajan solamente con un segmento de cadenas. En el caso de los radios, como lo puse ahí, A5, A6, A5C, A5X, trabajan de esta forma.
El mismo ciclo de cadenas es exactamente el mismo, pero solamente va a trabajar con dos. ¿Por qué? Porque sus clientes, o digamos los que van a estar como clientes, hablando de una 5C o una 5X, pues su cliente puede ser un C5C o un C5X, los cuales nada más trabajan con dos flujos de cadenas. Me ponen el primer ejemplo, oye, ¿sabes qué? Tengo una 5C que trabaja 1 por 80, modulando en 90 QAM o 256 QAM, y me está dando un throughput de 866 megabits con un flujo de dos cadenas. Estamos, digamos, en el mejor de los casos con ese flujo. ¿Cómo lo hacen? Divide los 866 entre dos. Cada cadena me está traficando 433, teniendo la conexión de diferentes tipos de usuarios en este caso. Entonces, ¿qué va a pasar en este tipo de casos? Si se fijan, dentro de los radios que son para multipunto, hablando de los que están ejemplificados ahí, todos esos trabajan con un tiempo o una, digamos, un TDMA de 8 milisegundos. ¿Por qué 8 milisegundos en multipunto? Porque como tiene que dar respuesta a diferentes usuarios de manera coordinada, entonces, ¿qué es lo que hace? Bueno, doy un tiempo de respuesta un poco más amplio. ¿Para qué? Para que se trabaje de manera concreta. Entonces, ya teniendo eso en énfasis, bueno, sabemos que cuando tenemos 8 milisegundos, ¿qué es lo que vamos a contemplar? Disculpa, cualquier tipo de archivo se puede pasar y vamos a depender de la pérdida en el espacio libre o si quieren ver zona de Fresnel en ese tipo de casos. En cuestiones de radios multipunto. En punto a punto, bueno, puede variar, pero en multipunto siempre va a trabajar en 8 milisegundos. Eso nosotros no lo podemos manipular ni cambiar. Las tablas, digamos, de configuración son exactamente estas. ¿Para qué son? Para ir identificando cuántos megabits reales podemos pasar o traficar dentro de mi enlace. Entonces, ya tenemos cada uno de los datos o cada uno de los flujos. Si se fijan, esta tabla es muy similar a la que vemos en la parte de arriba. Ok, aquí tenemos una muy buena pregunta. Me comentan, oye, la codificación que aparece dentro de la tabla, ¿a qué se refiere o a qué hace referencia ese tipo de codificación? En el peor de los casos, estamos hablando de que si yo tengo el 100%, nos vamos a ir a un peor de los casos. Yo tengo el 100% y me va a decir que mi enlace va a trabajar a tres cuartas partes o a 5/6 o a tres cuartos. Me va a decir que va a tomar el throughput de esa codificación, hablando de un 100%, y al menos tres cuartas partes van a estar trabajando de manera ideal. Esto es en el caso de que, por ejemplo, se te cae una cadena, decir, ok, se me cae una cadena, pero tres de ellas van a estar activas. ¿Cuánto throughput me va a trabajar en esa parte? Entonces, en este caso, por poner un ejemplo, tengo cuatro cadenas, bueno, tengo dos cadenas, vamos a poner este caso, tengo dos cadenas en las cuales estoy traficando 180. Tres cuartas partes de 180, estamos hablando que me van a estar traficando 45 megabits. 45 por 3 me va a estar traficando 135 megabits aproximadamente. Entonces, lo que determina Mimosa en esa parte es que si se cae una cadena, cuánto es lo que puede traficar aún con esa cadena caída, ya sea tanto del AP como de la estación. Es a lo que hace referencia en esa parte. Y agradezco muchísimo que hagan ese tipo de preguntas. Sirve más que nada para ir dando flujo a esto y resolver cada duda o pregunta que ustedes tienen. Muy bien, continuando con el tema. Eh, bueno, muchas veces decimos, oye, dentro de mi configuración, en la parte de los enlaces inalámbricos de Mimosa, hasta mero abajo, tiene una parte que dice Data Rate o adaptación de tarifas, y nos aparecen esquemas como PERT, EVM, Fixed, me aparece el modo agresivo, conservativo. Oye, Inge, ¿y eso para qué es? ¿Cómo se come? ¿Qué diferencias hay? ¿Cuál debo de poner dentro de mis tarifas? Eh, ¿Cuál debo de seleccionar? ¿Cuál conviene para mi enlace poder trabajar yo de manera correcta con estos? Muy bien, en la adaptación de tarifas, en la parte de amar abajo, dentro de Mimosa, estamos hablando dentro de la misma parte del link en el radio. Tenemos Channel Empower, viene abajito de Channel Empower Link. Entonces, ¿a qué nos referimos con esto? Bueno, la tasa PER,
o en este caso el módulo PER, nos sirve para qué? Para ajustar la modulación en función a la tasa de paquetes de error. Hablando en, digamos, palabras coloquiales, muy bien, estamos hablando de que la cantidad de paquetes que va a transferir mi enlace tiene que ser menor o mayor a esta. Viene también un apartado que es el EVM. ¿Esto qué es? Ajusta la modulación según la magnitud del vector en cuanto al, digamos, tipo de paquetes que nosotros enviamos. Y el adaptativo PER, ok, es un umbral de calidad según la calidad del enlace. Dentro de la configuración que nosotros tenemos actualmente, esos apartados ya cambiaron. Ahora vienen como modo adaptativo Fixed y modo EVM. Vuelvo a repetirlo, adaptativo, Fixed y modo EVM. ¿A qué hacemos referencia a cada una de ellas? Bueno, en adaptativo, ¿para qué me va a servir trabajar en modo adaptativo? Muy buena pregunta. ¿Dónde se puede ver? Si tú entras dentro de la configuración de tu radio Mimosa, en la parte que dice Link, vas a darle clic ahí donde dice Link. Y en esa parte que dice Link dentro de tu enlace, va a aparecer la tabla que estamos explicando ahorita actualmente. Dice, viene en la parte de arriba del TDMA y abajito de eso viene el data rate. Ahí en la parte que está data rate, ahí vas a ver esta tabla que estamos explicando actualmente. Muy bien, si ya estás ahí, muy bien, puedes ir verificando detalle a detalle lo que vamos a ir explicando. Muy bien, modo adaptativo. Modo adaptativo, que es el primer parámetro que nos aparece dentro del enlace. ¿Para qué es el modo adaptativo? ¿De qué me sirve o cómo trabaja? ¿Cómo trabaja ese modo adaptativo dentro del enlace? Muy bien. Automáticamente lo que hace el radio en ese tipo de casos es que cuando tú lo pones en modo adaptativo, el radio se va a encargar de ver cuáles son los cambios que hay dentro de tu enlace. Igual, si tienes alguna interferencia, algún pico muy alto en cuanto a las frecuencias, está causando ruido dentro de tu enlace, el modo adaptativo es lo que va a hacer es adaptarse al ambiente en el cual se encuentra tu radio. Va a trabajar de manera armónica dependiendo de los factores o sitios que nosotros estemos activos en ese momento. El modo adaptativo, ¿qué es lo que va a hacer? Se va a adaptar a cómo tienes tu enlace. Llámese si es con lluvia, soleado, si está en una zona muy saturada, si tienes frecuencias muy altas, tu radio se va a adaptar a ese tipo de ambiente. Entonces, él va a tomar en cuenta ese factor y va a adaptarse a los cambios que vayan pasando dentro de tu radio. El modo PER ya no existe, ahora el módulo se llama modo Fixed. ¿Qué es lo que va a hacer el modo Fixed? Modo Fixed va a mandar una lista de paquetes dentro de tu enlace y si alguno de estos paquetes se llega a dañar o no llega completo, va a mandar el que sigue, va a reparar el dañado y lo va a volver a enviar. Muy bien. El modo EVM, que es en cuanto a la magnitud del vector en cuanto a la tasa de error que sostenemos. ¿A qué hace referencia eso? Que si nosotros no tenemos buena alineación, no tenemos un enlace que esté con línea de vista viable, factible en ese tipo de casos, o que estamos en una zona con mucho ruido, bueno, la tasa de error en cuanto a los enlaces o paquetes que ya nosotros tengamos activos va a ser muy constante. Voy a ponerles un ejemplo. Es como cuando tienes tú una caja muy golpeada y la envías con cajas más golpeadas, pues obviamente vamos a hacer un chile con queso, va a estar constantemente golpeando una caja con otra, que no es lo ideal. En este caso, lo ideal o lo recomendado por mi parte sería trabajar en un modo fixed o en un modo adaptativo. ¿Para qué? Para que tenga un mejor manejo en cuanto al flujo de datos que hay dentro de cada uno de ellos. Ahora, abajo de esto, si nosotros elegimos un modo fixed o un modo EVM, aparecen dos puntos importantes, que es cuál, el modo conservativo y el modo agresivo. ¿Eso de qué me sirve, Inge? ¿Por qué poner ese tipo de, vaya, de información dentro de mi enlace o para qué me va a servir?
¿O de qué me sirve? ¿O qué cambios va a hacer dentro de mi enlace para que este mejore? Muy bien. Si nosotros ponemos un modo conservativo, siempre lo explico de una manera a lo mejor muy burda o muy tonta. En un modo conservativo lo pusimos en modo fixed o en modo EVM, ¿no? Lo tengo en modo fixed, yo lo pongo en modo conservativo. ¿Qué es lo que va a hacer? Va a enviar cajas pequeñas dentro de cada enlace, va a enviar cajas pequeñitas para que éstas pues se puedan mover de manera más rápida. Vamos a poner el ejemplo de una banda y en esa banda estamos mandando cajas pequeñas. En modo fixed, si una de esas cajas viene dañada, la va a quitar, la va a arreglar y la va a volver a enviar. En un modo agresivo, te va a permitir que mandar mayor información, sí, te va a permitir enviar el paquete completo o un paquete jumbo en este caso. De igual manera, puede enviar más información, puede llegar a enviar muchos tipos de información sobre de un modo agresivo, pero a su vez, al manejarlo de esa manera, si un paquete viene dañado, ¿qué es más fácil arreglar? ¿Un paquete pequeño o un paquete más grande? Obviamente un paquete más pequeño, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es el recomendado en estos casos? Manejarlo en un modo conservativo. ¿Para qué? Para que al momento en que nosotros estemos enviando esa información, y esté llegando hacia el otro enlace, llegue de manera más concreta, más viable y esté trabajando de mejor forma en esa parte. En un modo agresivo, es enviar un paquete enorme, sí, con mucha información, un paquete jumbo que lleve una información súper saturada, pero que al momento en que este se dañe o llegue a tener algún problema, va a ser muchísimo más difícil recuperarlo o arreglarlo en esa parte. Siendo así de esta manera, bueno, lo mismo aplica para la tasa de magnitud de vector en el error. La tasa de magnitud de vector en el error, si ustedes tienen activo alguno de esos enlaces, bueno, ¿cómo funciona este, verdad? ¿O de qué manera trabaja este tipo de información? ¿O cómo hago para saber la tasa de error que yo tengo actualmente dentro de mi enlace? Si ustedes están en sus radios Mimosa, le dan en la pantalla dashboard, nos aparece el alineamiento dentro de mi enlace y del lado derecho aparece una gráfica que constantemente está variando dependiendo de la alineación megabits o throughput que estemos pasando. Debajo de esa gráfica tenemos 4 puntitos. Si nosotros vamos al puntito tercero, va a aparecer una gráfica de color azul. Esa gráfica tiene que estar abajo del 5%. ¿Por qué del 5%? Porque arriba del 5% ya tenemos muchos paquetes de error enviando a través del enlace. Hay que corregirlo. ¿Cómo? Ajustando ancho de canal, frecuencia o alineación. Aquí, bueno, resolviendo algunas de las dudas y gracias, me agrada mucho que la interacción y que estén preguntando constantemente. Bueno, si tenemos un radio B5C a una distancia de 12.2 kilómetros y se encuentra en un estado EVM, bueno, ¿qué te recomiendo en este caso? Si puedes cambiarlo en modo fixed y ponerlo en modo conservativo, estaría perfecto. Va a cambiar mucho la tasa de transferencia y va a ser un poco más estable. Si lo tienes en EVM, muy bien. Procura que no estés en una frecuencia muy saturada y que sobre todo la gráfica de paquetes de error en la cual estás activa ahorita no esté sobrepasando el 5%. De lo contrario, ¿qué es lo que va a pasar? Vas a estar teniendo muchos paquetes de error o mucha pérdida de paquetes dentro de este segmento y bueno, vas a estar batallando para pasar ese tipo de información. Si no es que constantemente también se van a estar cayendo tus cadenas en esa parte. ¿Qué te recomiendo? De dos, ponerlo en modo adaptativo o en modo fixed. Si lo dejas en modo fixed, nada más que sea en conservativo, ya que en modo agresivo, bueno, podemos también batallar en que al momento en que envíe el paquete, pues llega a estar causando problemáticas o esté constantemente fallando tu enlace en esa parte. Entonces, si me dices, oye, ¿qué me recomiendas? Sí, lo mejor sería trabajarlo en un modo fixed o en un modo adaptativo. ¿Para qué? Para que trabaje de mejor forma. Muy bien, aquí no sé si tengan alguna otra duda o pregunta dentro de sus enlaces.
vista lo visto, ¿verdad? Dentro de los principios de ajuste fino de los radios Mimosa. Perfecto. Bueno, hay otra pregunta. Dice, tenemos un radio B5C a una distancia de 22.9 kilómetros con un PER de forma agresiva. Si está en forma agresiva, no hay ningún problema, pero sí cambiarlo en vez de que esté en EBM, porque las tasas ahí se va a ajustar en cuanto a la modulación, enlaces y puntos más altos, cambiarlo mejor de modo adaptativo o modo fixed. ¿Para qué? Para que se esté un poco más estable en esa parte. Entonces, vamos a trabajar de mejor forma ahí, va a estar un poco más estable, va a estar trabajando de manera ideal en esa parte. Entonces, eh, siendo esta la información, ¿verdad? O lo visto el día de hoy, si no hay más dudas o preguntas referente a lo visto, no me queda más que agradecerles su atención. Sé que son factores a lo mejor algo cortitos o algo pequeños, pero sé que les van a ser de gran utilidad al momento en que hagan sus enlaces Mimosa. Por mi parte es todo. Voy a esperar algunos minutitos si no hay otra pregunta o duda dentro de esta. Les vuelvo a comentar, la información se va a compartir dentro de nuestro panel de Cisco, tanto el webinario del día de hoy, los videos y la presentación también del día de hoy. En cuanto a la recomendación de los enlaces, sí, preferentemente que esté en un modo adaptativo o en un modo fixed. El modo adaptativo te lo recomendaría muchísimo cuando son enlaces de larga distancia, que él se autoajuste en esa parte y pueda trabajar de mejor forma. Volviendo en cuanto al tema de hoy, bueno, fueron 3 temas sencillos, que es la adaptación de tarifas, la capacidad en cuanto a cadenas, la división de tráfico y el ejercicio para determinar el throughput real que hay dentro de cada uno de los enlaces. Si ya no hay más dudas o preguntas referente a la presentación, bueno, no me queda más que agradecerles a todos su tiempo, espero y les haya sido beneficioso el tema visto el día de hoy. Les agradezco muchísimo su atención y nos seguimos viendo en próximos webinarios. Antes de terminar, la próxima semana tenemos un pequeño curso breve, ¿verdad? En el cual vamos a ir viendo temas de configuración. Lo mismo que vimos en esta presentación, pero ahora sí observado o visto de manera en física para que vean esos cambios y esos ajustes que hay dentro de los enlaces Mimosa. Ok, en cuanto al RX y SNR, ¿cuál debe ser el mejor? Esa es una excelente pregunta. Si tenemos, digamos, un SNR, ¿cuál sería el SNR ideal, digamos, dentro de los enlaces que trabaje de 27? Estamos hablando que puede trabajar de 20 siempre que esté de 20 para arriba, hablando de 20, 22, 21, 23, 25, sería lo mejor. Eso sería lo mejor en lo cual nosotros pudiéramos trabajar. Ese es el ideal. En cuanto a la tasa de potencia o transferencia de bueno, ya sería autoajustar esa parte o modificar nosotros ese apartado, pero no se preocupen, que como les comento, en la próxima semana vamos a tener un pequeño video, un pequeño streaming explicando estos factores, pero ahora sí ya con los radios activos y pudiéndolos manejar de manera más visual, ¿no? Que no quede nada más en lo que es la teoría, porque esta parte es la teoría, sino también que se vea de manera práctica. El día es el 26, creo que es martes 26, si mal no recuerdo, pero sería el día 26 de la próxima semana para que estén atentos y se puedan registrar. Sería alrededor de las 4 de la tarde. Es algo pequeñito, se va a compartir tanto por redes sociales como por YouTube y vamos a estar atentos a cada una de sus dudas o preguntas. Bueno, por mi parte es todo. Les agradezco muchísimo su atención. Nos estamos viendo la próxima semana en el pequeño stream que vamos a realizar sobre los equipos Mimosa para que ustedes puedan aprender más y capacitarse un poquito más en cuanto a la marca. Es correcto, se va a dar de alta en cuanto a las certificaciones en la página y se va a publicar a través de redes sociales. No tiene ningún costo, es totalmente gratuito y vamos a estar atentos para cualquier duda o pregunta que tengan. Por mi parte es todo, mi nombre es Rafael Ceniceros
Les agradezco muchísimo su atención y nos seguimos viendo en próximos webinars. Que tengan un excelente día y nos seguimos viendo.